Hola, me llamo Manuel y esto es Matemáticas para Economía en Canal Hablamos. Si habéis visto los vídeos anteriores, recordaréis que en los últimos capítulos hemos estado repasando el concepto de integral. Aprendimos cómo aplicar las reglas de integración para resolver integrales indefinidas y también estuvimos haciendo algunos ejercicios para entender mejor cómo utilizar estas reglas. En el capítulo de hoy vamos a presentar la primera aplicación económica de las integrales. En concreto vamos a ver cómo utilizar las integrales para trabajar con funciones de costes. Y ello va a ser interesante no solamente porque se trata de una aplicación económica, sino también porque nos va a permitir entender mejor el papel de la constante en las integrales. Con la constante me refiero a que anteriormente hemos visto que hay infinitas integrales indefinidas de una función dada. Por ejemplo, si tenemos una función como esta, muy sencilla, f de x igual a 2, que es una constante, al integrar esta función, la integral f mayúscula de x, de esta función, es igual a, como sabemos, aplicando las reglas de integración, en este caso integral de una constante, tenemos la constante multiplicada por la variable con respecto a la cual estamos integrando, x, más una constante c, que es un número real. Sabemos que si no ponemos esta constante aquí, la integral estaría mal. Con esto lo que estamos diciendo es que hay infinitas integrales indefinidas del tipo 2x más c de esta función f de x igual a 2. Y en realidad todas estas funciones del tipo 2x más c corresponden a valores diferentes de la constante de integración. Luego sus gráficas son traslaciones unas de otras en los ejes. Entonces si dibujamos en los ejes estas funciones, eje x, eje y, nuestra función inicial f de x es de este tipo, tiene esta forma, es esta recta. Aquí, siempre vale 2 para todos los valores de x. ¿Bien? De acuerdo. Ahora, podemos representar una de estas integrales indefinidas en los ejes, dándole un valor a la constante c. Por ejemplo, si c es igual a 2, para c igual a 2 tenemos que nuestra integral indefinida tiene esta forma, es esta recta. Vamos a llamarla f sub 1 de x igual a 2x más 2. Sin embargo, podemos darle otro valor a la constante c. Por ejemplo, pongamos c igual a 4. Y entonces la integral indefinida que se corresponde con ese valor de la constante es esta. Vamos a llamarla f sub 2 de x, que es igual a 2x más 4. Como vemos, una es simplemente la traslación de la otra en el eje y. Sin embargo, si pensamos en un punto arbitrario, como por ejemplo este punto de aquí, el punto 0, 2, solo una de estas integrales indefinidas pasa por ese punto, en concreto la integral que hemos llamado f mayúscula sub 1 igual a 2x más 2. Solo esa pasa por ese punto arbitrario que hemos escogido. Bien, saber esto va a ser muy útil para resolver el siguiente ejercicio, donde vamos a ver cómo aplicar las integrales al trabajo con las funciones de costes. Bien, para este ejemplo vamos a suponer que conocemos el coste marginal de producción de x unidades de una empresa. Vamos a suponer que dicha función de costes marginales es f de x igual a 1 más x más 3x al cuadrado. X puede ser cualquier bien de consumo.
desde patatas hasta ordenadores, cualquiera que se te ocurra. Y esta es la función de costes marginales. Recordamos que la función de costes marginales nos dice el coste adicional, el coste de producir una unidad más, el coste de una unidad adicional. Por ejemplo, si X son patatas y estamos produciendo 5 patatas, el coste que supondría pasar de 5 a 6 patatas sería, si sustituimos 5 aquí arriba, 1 más 5 más 3 por 5 al cuadrado. Esto es igual a 1 más 5 es 6, más 3 por 25, que es 75, y 6 más 75 es igual a 81. Entonces el coste que supondría pasar de producir 5 patatas a 6 patatas es 81. Por ejemplo, 81 euros más, supongamos. Bien, esta es la función de costes marginales. Y supongamos que conocemos también los costes fijos de esta empresa. Supongamos que los costes fijos son iguales a 150. Recordamos que los costes fijos son los costes que tiene que afrontar la empresa sin importar cuál sea el número de unidades que produzca. Por ejemplo, si esta empresa tiene que pagar alquileres por sus instalaciones o por su transporte, no importa cuántas unidades produzca, todos los años va a tener que pagar esta cantidad y estos son los costes fijos. En este caso, suponemos que son iguales a 150. Y lo que queremos hacer en este ejercicio es hallar la función de costes totales de esta empresa, que vamos a llamar C de X. Queremos hallar la función de costes totales de esta empresa. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Bueno, como hemos dicho antes, el coste marginal es el coste de producir una unidad más. Es decir, la función de costes marginales, que hemos llamado f de x, no es más que la derivada de la función de costes totales. Por lo tanto, si queremos hallar la función que al derivarla nos da la función de coste marginal, lo que podemos hacer es integrar la función de coste marginal para tener la función de costes totales. Por lo tanto, lo que podemos hacer es decir c de x es igual a la integral de nuestra función f de x, que es 1 más x más 3 por x al cuadrado. Y esta integral es igual, aquí podemos aplicar la regla de la integral de una suma de funciones y tenemos la integral del primer elemento, que es una constante, es x, más la integral del segundo elemento es, esto es una función potencial, por lo tanto tenemos x al cuadrado partido de 2, más, aquí tenemos esta constante por esta función potencial, la constante queda multiplicando el resto, y ahora, según la regla de la integral potencial, tenemos que la integral es x al cubo partido de 3. Tenemos este 3 aquí en el numerador, este 3 aquí en el denominador, 3 entre 3 es igual a 1, más constante c. Bien, lo que tenemos ahora en realidad no es del todo correcto, porque estamos llamando a esta función de aquí la función de costes totales, pero esto no es del todo correcto. En realidad, el resultado que tenemos, esta función que hemos hallado, lo que nos da son todas las integrales indefinidas de nuestra función de costes marginales. Pero esto no es lo mismo que la función de costes totales. La función de costes totales es una de las posibles integrales indefinidas de la función de coste marginal. ¿Qué podemos hacer para hallar la función de costes totales? Podemos aprovechar la información
que tenemos sobre el coste fijo. Y es que de todas las integrales indefinidas de la función de coste marginal, la función de coste total es la única que va a pasar por el punto 0,150. Es decir, va a ser la única para la cual el valor de 0, es decir, el coste de producir 0 unidades, va a ser igual a 150, va a ser igual al coste fijo. Entonces, aprovechando esta información, tenemos C evaluada en 0, sabemos que es igual a 150. Sustituyendo el 0 en el resultado que hemos obtenido antes, tenemos 0 más 0 al cuadrado entre 2 más 0 al cubo más c igual a 150. Y por lo tanto tenemos que nuestra constante es igual a 150. Por lo tanto, la función de costes totales es de todas estas integrales indefinidas aquella para la cual c es igual a 150. Podemos escribirlo aquí y esta es nuestra función de costes totales. X más x al cuadrado entre 2 más x al cubo más 150. Ahora sí, tenemos nuestra función de costes totales. Y con esto vamos a terminar el vídeo. Por supuesto, para cualquier pregunta o comentario que tengáis, podéis dejarlo debajo de este vídeo o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestra página web www.canalhablamos.es. Espero que os haya resultado útil. ¡Hablamos!